Hola. Hola, yo soy Joaquín. Yo Ariel. De Avitánica y estamos acá para ayudarte a cuidar. Hoy no. Vamos a ver sobre un video que nos están preguntando hace un montón y mucha gente también nos dice que vayamos. Algunos ya saben que fuimos al Botánico de la ciudad de Buenos Aires. Un video que fue muy accidentado, Sí. Triplemente accidentado este video. Sí, porque nunca lo subimos porque entraron a robar en la casa de Ariel y se llevaron el iPad en donde estaban los audios de ese video. Entonces tenemos el video pero no se escucha o se escucha muy mal. Sí, entonces lo que decidimos hacer es mostrar un poco el video y comentar nosotros acerca de lo que pasó ahí, porque encima viajamos de vuelta, queríamos volver a hacer el video en el Botánico, pero justo el Botánico como que no se pudieron coordinar, no lo pudimos volver a hacer, por eso esperamos tanto tiempo. Y dijimos, bueno, ya está, lo lancemos al video así. Sí, como no podemos volver a grabar, por lo menos al menos hasta que... Sí, de todas formas, vamos a organizar. nos quedaron lugares para visitar el Botánico. Botánico, si están viendo esto, sepan que queremos volver a ir. Y además es doblemente accidentado porque este video ya lo grabamos. Es la segunda vez que estamos grabando este video. Sí, justamente por problemas con el audio, porque, bueno... Una frustración, chiques, una frustración, pero acá vamos con el video del Botánico. Lo primero que tienen que saber del Botánico es que es un parque que está diseñado de forma tal en la que están representados los continentes que hay en el mundo en el Botánico. En cada continente tiene las plantas que son originarias de esos ecosistemas, ¿no es cierto? Aparte de que también tiene un patrimonio de esculturas muy lindo y un muy buen paisajismo. Este parque lo hizo Carlos Tay. Sí. Como sabemos, Carlos Tay ha hecho muchas cosas en nuestro país, digamos, muchos parques. Además tiene huerta, jardín de mariposas, una parte de cactus y tiene 5, si no me equivoco, invernaderos. Nosotros en esta ocasión tuvimos la posibilidad de entrar a uno, que es el principal. Sí, que en realidad la idea como que no era esa, porque nos habían dicho en realidad, nosotros queríamos entrar ahí, nos habían dicho que no se podía, pero cuando estuvimos ahí, la guía nos dijo que ella podía. Tenía las llaves. Porque tenía las llaves y que si queríamos entramos, así que bueno, terminamos entrando ahí, les cambiamos todo, digamos. Sí, este video nunca fue lo que se lo que tenía que ser. Bueno, tenemos algunas anotaciones acá de las cosas porque acá van a ver que nos recibió Carla, ella era la persona que nos estuvo guiando por todo el lugar. Anotamos información que Carla nos contó para poder decírselas a ustedes, ¿no? Y nos contaba que este invernadero principal, que es el que vamos a visitar, llegó en 1897, toda esta estructura que es el invernadero principal. Previo a eso estaba formando parte como el stand que representaba a Argentina en la Feria Internacional de París, si no me equivoco. En la Exposición Universal de París era. Y ahora, cuando lo traen en ese momento y lo establecen ahí, pasa a ser el lugar donde tienen mayormente bromelias y helechos. ¿Qué es lo que vamos a ver ahí adentro? Tienen muchas bromelias y helechos. Vamos a entrar entonces a ese primer invernadero. Nosotros vamos a ir viendo los videos acá para poder comentarlos. Claro. Es increíble el lugar, lo tienen que conocer sí o sí, porque no siempre está abierto al público el invernadero este. Ahí está muy bueno el lugar, había muchas heliconias, muchas calateas. Estaban en flor algunas de las heliconias. Sí, había bastantes cosas en flor. Muy lindo, estaba muy bueno porque es como que eso que tenemos atrás nosotros. En esa parte es como redonda, digamos. Del otro lado tenía todo como un ojo de agua muy profundo que, según nos contaba Carla, era del sistema de calderas que tenía antes. Que eso ya no funciona. ¿Qué otras especies acá habíamos visto? Calateas. Sí, ahí en el medio se ven las calateas cebrinas, estaban bastante grandes, capaz que necesitaban un poquito más de sombra porque estaban como bastante maltrechas, como medias quemadas. Lo que termina sucediendo es que en esa época los invernaderos que se hacían eran de vidrio y el vidrio termina siendo como una lupa. Ahora los invernaderos se suelen hacer con plásticos que son con protección UV o con mismos vidrios que tienen protección UV. En esta época no existía la protección UV. Pero bueno, también se ven algunas medias sombras que tiene puesto, más que nada en los laterales del invernadero. Sí, también había una palmera, había como un par de palmeras que eran bien altas. Como les decíamos, había muchas bromelias, ¿no? Y dentro creo que la bromelia más conocida, sin saber que es una bromelia, es el ananá.
Y acá nos mostraban justo la planta de ananá, tenían varias plantas de ananá. Para quienes no saben, el ananá proviene es el fruto de una bromelia. En el centro crece la flor, cuando se poliniza se empieza a formar todo el fruto, el ananá crece de ahí y después se retira. Es más, si uno corta la capita de arriba del ananá, puede crear otra planta. Acá ya estamos en uno de los laterales, porque tenían como unos laterales bien largos, esa parte inicial que era como la entrada principal y después dos alas. Acá ya estamos como al final de una de las alas, en donde había otro ojo de agua increíble. Encima tenía como el cemento que simulaba ser como tronco. En la punta unos helechos, uno que es el brasilense Blechnum, me parece. Sí. Ah, también hay un mono allá, divino. No, unos helechos había. Sí, unos helechos. Todos estos sectores con agua que suelen tener los invernaderos es súper importante para los invernaderos porque genera un ambiente bien húmedo. Es para eso que se suele usar. Yo calculo que toda esa agua por ahí la juntan en algún sistema que el mismo invernadero tiene, que junta agua de las lluvias, porque tenía todo como una especie de acequias y unas cosas que me parece que concluían en eso. No lo sabemos porque Carla ella hacía otro tipo de tours y no era como la encargada del invernadero, que eso nos gustaría por ahí la próxima vez de ir al botánico y que podamos tener, no sé, la persona encargada de ese invernadero para que nos cuenten algunas cositas que nos dejaron por ahí como que queríamos saberlas. Sí, sí. Por ahí a mí me hubiese gustado saber sobre la historia de algunas plantas, cómo fue que llegaron, si las donó a alguien, sí, cómo era esa cuestión. Entonces, acá estuvimos viendo helechos en particular. Helechos. Pasamos como toda una zona de bromelias y al final había todo como una zona de helechos. Bueno, acá un poquito creo que lo que estamos comentando es justamente de cómo los helechos no se reproducen, no tienen flor los helechos, ¿no? Entonces la forma de reproducirse que tienen los helechos es generando esporas en la parte del revés de la hoja. Los van a ver que muchas veces nos mandan por ahí pensando que es una peste y en realidad no, son las esporitas. La gran diferencia es que las pestes aparecen irregularmente en la hoja. Las esporitas de reproducción de los helechos, como ven acá, tienen un patrón, se repiten de la misma forma, están todas ahí de la misma forma. Todas las plantas que estaban muy a full, o sea, muy tremendas, estaban gigantes y tenían unas esporas así grandes. Bueno, después, bastantes helechos, orquídeas había también acá. Bueno, y encontré un helecho que particularmente a mí me gustaba mucho y nunca lo había visto en vivo, que es el Adiantum peruvianum. El Adiantum es como el culandrillo, es como la versión agigantada del culandrillo. El peruvianum tiene las hojas mucho más grandes. Es muy bonito. Lo van a ver como en mi mano, lo grande que es el Adiantum peruviano, y justo enfrente había un culandrillo y van a ver como la diferencia que tiene con mi mano, lo chiquita que termina siendo la hoja. El Adiantum peruviano sé que se consigue acá por estas zonas, nunca lo he visto en vivo, pero he visto coleccionistas que lo tienen. Si quieren intercambiar, acá estamos. Acá había otra begonia que tampoco había visto nunca en persona, me encanta, es muy bonita. Ahora era capaz que es bastante más común, o la he visto en más lados, sí, pero tiene como una textura rugosa, como de piel de sapo, no sé, muy bella. Era pinchuda, parecía venenosa. Exacto, tenía como púas. Mucha bromelia en flor, el Asplendium que era increíblemente grande, muy hermoso. Muy gigante, está medio quemado, ¿no? Mucha bromelia, mucho tipo de bromelia, helechos, mucha planta que crecía por sí sola abajo. Y había como unas especies de montañas con cemento que tenían así como medio bolsillitos para poner plantas. Era todo como una cosa media cavernosa que estaba muy bueno porque funcionaba muy bien como le crecían los helechos y el musgo. Bromelias, esta con las puntas rosas muy bellas. Muy bellas, sí. Había begonias en flor. Sí, había muchos especímenes muy lindos y algunos que no había visto nunca. Acá había una ráfida cursiva que justo en ese viaje Meche Plan Planta nos había regalado una y ahora se ha puesto bellísima. Sí, muy grande, muy linda. Que va a ir para el muro verde también. Mucha bromelia en flor. Lo que tienen las bromeliáceas es que una vez que da flor la madre,
empiezan a salir por los laterales los hijitos, entonces son muy, ¿cómo se dice? Como muy productivas. Ah, no, tremenda esta con los colores. Capaz que le vamos a ir poniendo los nombres para que vean. Sí. Pero lo amplio que es el mundo de las bromelias y lo bellas que son, los coloridas que son. Ah, lo que también tenían eran algunas plantitas carnívoras, algunas muy pocas, pero muy lindas. Ah, y esto lo podemos dejar, que era lo que dijimos. Ajá. Ah, bueno, acá tenemos uno en donde se escucha bien el audio, así que les vamos a dejar véanlo. Bueno, y en esta parte del invernadero nos vamos a parar en varias porque hay medio como un mix entre peperonias, anthurium, alocacias. Acá nos frenamos con una sansevieria que está en flor, que no la habíamos visto nunca. Esta crece diferente de la otra porque pareciera como un mismo tallo que larga diferentes hojas, mientras que la otra, como vemos en esta, crecen como directamente de la tierra las hojas. Pero esta es como si tuviese un tallito central por donde salen todas las otras. Esta es una Sansevieria diacitoides. No la habíamos visto nunca. Bueno, y acá también nos frenamos en esta que es una Chamaratium venosum, que también está en flor, que miren lo hermosa que es. Bueno, y acá nos frenamos porque también hay algunas plantas carnívoras. Miren, las flores de estas son increíbles. Y esta que tiene toda la cintita, que se ve que se enrosca o se pegan los bichitos ahí, es muy bella. Bueno, y acá nos frenamos porque hay una Anthurium, que ya le vamos a leer el nombre por ahí porque no sabemos específicamente cuál es. Pero miren qué hermoso, también está todo en flor, muy florecido. Y miren lo bellas que son las hojas, lo enormes. Están en estas especies como de piedra que han hecho. El Anthurium lo que tiene es una planta epífita, por eso en este formato así como de piedra va perfecto también como arriba de los árboles. Acá le encontramos el nombre, es el Anthurium caucanum, por si les interesa, por si saben dónde conseguir esto, porque es la primera vez que lo vemos. Bueno, esto es todo con el video del botánico, lo que pudimos rescatar de este video. Espero que les haya gustado. Tenemos muchas ganas de volver al botánico a hacer bien todo. Hacer muchas más cosas aparte porque es un universo enorme que tiene un montón de cosas para contarles. Estaría bueno como dedicarle más de un video a diferentes áreas. Así que bueno, espero que les gusten. Cuéntenos si alguna vez fueron al botánico y encontraron el invernadero abierto y lo conocen. Nos encuentran en Instagram como Botánica y suscríbanse. Bye. Nos vemos la próxima. Adiós.